163. Redondeado por 10 a la menos 6. Sería eso, ¿no? Coulombios. O lo que, si quieren, podemos poner 163 microcoulombios. Esa sería la carga total. Una vez que tengo la carga total, nos piden que calculemos cuál es la carga que tiene cada uno de los condensadores originales del circuito. O sea, qué carga tiene C1, qué carga tiene C2, qué carga tiene C3 y qué carga tiene C4. Para calcular las cargas tenemos que ir al revés ahora. Del último circuito, pasar al circuito anterior, hasta llegar al original. Bien. Entonces, de acá voy a pasar a este circuito. Fíjense que la capacidad equivalente es el resultado de asociar dos condensadores en serie. ¿Y qué característica teníamos? ¿Se acuerdan? La carga... Sí, escucho. Que la carga era igual. Correcto. O sea, esta carga total, como es el resultado de asociar dos condensadores en serie, esta carga va a ser igual a la carga del condensador 1 y va a ser igual a la carga del condensador 2, 3, 4. Porque estos dos condensadores estaban en serie. Y la característica es que tienen la misma carga. Y a su vez, la misma carga que el equivalente. Entonces la carga que calculé total, que es la carga del equivalente, va a ser igual a la carga de 1 y la del 2, 3, 4. Por lo tanto, ya tengo la carga del condensador 1. ¿Sí? Ahora, el condensador 2, 3, 4, si voy hacia atrás, veo que es el resultado de asociar, ahí ven, perdón, ahí ven. Veo que es el resultado de asociar dos condensadores en paralelo. ¿Qué característica tiene? Que si logro calcular la diferencia de potencial del condensador equivalente 2, 3, 4, esa diferencia de potencial es la misma que tenían los condensadores originales en paralelo. ¿Está claro? ¿Se acuerdan? Eso es lo que les dije que retengan cuando asociamos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Cómo calculo la diferencia de potencial que tiene entre placas el condensador 234? Voy a llamarle diferencia de potencial 2, 3, 4. ¿A qué va a ser igual eso? Por fórmula. A la carga sobre la capacidad. Muy bien, muy bien. O sea que va a ser la carga 2, 3, 4 que calculamos, dividido la capacidad. 2, 3, 4. Perfecto. Muy bien. Entonces serían 163 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido la capacidad 2, 3, 4. Me voy y me fijo, la 2, 3, 4 vale 2,86. O sea que sería 2,86 por 10 a la menos 6. Eso es faradio, que es coulomb sobre volt. Coulombia con coulombia se va. Y el resultado nos va a dar voltios. Sería 163. Puedo simplificar 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6. Sería 163 dividido 2,86. O sea que dice que son 56,993 voltios. Vamos a poner aproximadamente 57 voltios. Esa es la diferencia de potencial que tiene entre placas el condensador equivalente 2, 3, 4. Como este condensador es el resultado de asociar dos condensadores en paralelo, la diferencia de potencial entre placas del condensador equivalente es igual a la diferencia de potencial
de los condensadores en paralelo. O sea que este valor que calculamos, que le llamé 2, 3, 4, es la diferencia de potencial que tienen entre sus placas el 3, 4 y también el 2, ¿no? Porque esa es la característica. Tienen la misma diferencia de potencial, por eso están en paralelo. Entonces, como tengo la diferencia de potencial, voy a poder calcular las cargas. Entonces, la carga del condensador 2, Q2, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Al potencial en 2 por la capacidad en 2. O sea que sería C2 por la diferencia de potencial, que es lo que llamé B234. La capacidad 2 es 1,5 microfaradios. Sería por 10 a la menos 6. Eso sería coulombios sobre volt. Por 234 son 57 volt. Volt con volt solo, ¿no? Entonces sería 1,5 exponencial a la menos 6 por 57. Dice que es 85,5 por 10 a la menos 6 coulombios. O sea, 85,5 microcoulombios. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya tengo Q2. ¿Sí? Fíjense que acá habíamos sacado Q1. Ahora tengo Q2. Y podemos calcular también Q34. ¿Sí? Que era de este condensador, en paralelo. ¿No? Saqué Q2. Ahora puedo sacar Q34. ¿A qué va a ser igual Q34? Una fórmula similar. Va a ser la capacidad 3,4 por la diferencia potencial 2,34. La capacidad 3,4, esta que habíamos calculado acá, es 1,36. 1,36 por 10 a la menos 6. Coulombios sobre volt. Por 57 voltios. Sería 1,36 por 57. Son 77,52 por 10 a la menos 6 coulombios. O sea, 77,52 microcoulombios. Bien. ¿Y puedo decir que ya tengo todo resuelto? ¿Sí? ¿O me falta todo esto? Fíjense el circuito. Saqué la carga que tiene el equivalente 3,4. Pero el equivalente 3,4 es la asociación de dos condensadores. ¿Cómo están? ¿En serio? O sea que la ¿En serie? carga era igual. Exactamente. La carga del 3 es igual a la carga del 4 porque están en serie y a su vez es igual a la carga del equivalente. O sea que podemos decir que Q3 es igual, ¿se ve? Sí, a Q4 y es igual al Q34. Igual 77,52 microcoulomb. ¿Se entendió? Ahora explicamos algo que no quedó claro. ¿Se entiende el procedimiento? Primero hay que sacar la capacidad equivalente. Con la capacidad equivalente saco la carga total. Y después hay que ir al revés. Desde el circuito equivalente ir hacia atrás, sacando las cargas de los condensadores. Según estén en paralelo o en serie. ¿No? ¿Se entendió?
¿Sí o no? ¿Hay Sí. algo que explicar? ¿Está claro? Aprovechen, explicamos. Si no, sigo. Ingeniero, ¿No hay ¿podría preguntas? poner lo último que escribió? Sí, cómo no. Ahí. ¿Se ve? Sí, ingeniero. Gracias. Y ahí tenemos todos, ¿eh? Fíjense, acá está Q1. ¿Sí? Por acá saqué Q2. Ese es este valor. Y acá saqué Q3, Q4. ¿Está? ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿O están copiando? Sigo. No hay respuesta. Terminaron. Ahora sigo. ¿Qué es el reloj? Bien. Vamos al ejercicio número 7. Dice así. Un conductor plano con separación entre placas D se carga a una diferencia de potencial B1 y se deja aislado. Si se aumenta la distancia entre placas a 2D, ¿cuál será el nuevo potencial B2 entre placas? ¿En qué cantidad ha aumentado la energía almacenada en el condensador? ¿De dónde procede esta energía adicional? ¿Está? Vamos a la cámara. Bien. Este es el ejercicio 7. Dice que tenemos primero condensador plano, tiene separación entre placas D. Ya lo habíamos hecho, por ejemplo. Hemos hecho ya condensador. Las placas. Entonces 0. Entonces D. Nos pide la diferencia de potencial de su 1 cuando la separación entre placas es D. De su 1, ¿sí? Habíamos determinado que era la menos integral entre D y 0 del campo. ¿Cuánto valía el campo? El campo era sigma sobre epsilon 0 por diferencial de x. ¿Sí? Campo por diferencial de x. O sea que B1 va a ser igual a menos sigma sobre epsilon 0, la integral diferencial de x es x entre d y 0. Esto nos daba sigma por d sobre epsilon 0. Y sigma era la carga por la distancia sobre el área por epsilon 0. ¿Sí? Eso sería B1. Si separamos las placas ahora,
Esto es 0, pero ahora esto es 2D. Nos va a quedar que este nuevo potencial B sub 2 va a ser la menos integral entre 2D y 0 de sigma sobre epsilon 0 por diferencial de x, ¿no? O sea, haciendo todo lo mismo, vamos a llegar a que el B sub 2 va a ser Q por 2D sobre el área por epsilon 0. Si comparamos, B sub 2 es 2B sub 1. Tienen las mismas expresiones. B sub 2 es el doble. O sea, al separar el doble de distancia, la diferencia potencial entre las placas se duplica. Es 2B sub 1. Si calculamos las energías, la energía 1, ¿sí? Una de las fórmulas que habíamos encontrado era, era en función, vamos a usar en función de la carga, habíamos tenido en función de la capacidad, fórmula. ¿Sí? Estas eran las formas que habíamos obtenido, ¿sí? En función de la capacidad y la diferencia potencial, en función de la carga y la diferencia potencial, en función de la carga y la capacidad. Vamos a usar esta, la carga se mantiene entre las placas y lo que varía es la diferencia de potencial. Entonces podemos decir que la energía para esta configuración va a ser un medio de la carga, no, un medio de la carga por el potencial B1. Escribo de nuevo, ¿no? Un medio de la carga por el potencial B1. Y la energía asociada con esta nueva configuración, la voy a llamar U sub 2, va a ser un medio de la misma carga, la carga no se modificó por la diferencia potencial B sub 2. Pero como B sub 2 es 2B sub 1, esto lo puedo expresar como 2 por un medio Q por B1. O sea que es 2 veces U sub 1. ¿Sí? Vemos que la energía se duplicó. Es 2 veces la energía original. ¿A qué se debe ese aumento de energía? Las placas son de signos distintos. ¿Sí? Esta placa es más Q y esta placa es menos Q. Como tienen signos distintos, las placas van a tender a acercarse o a alejarse. Acercarse. Acercarse, correcto. Entonces, para poder separar las placas, necesitamos suministrarle un trabajo exterior. Por sí solas no se van a acercar. Van a tender a, perdón, por sí solas van a tender a acercarse, pero nunca a alejarse, porque son de signos opuestos. O sea, para que se separen una distancia mayor, debemos suministrarle un trabajo exterior. Y ese trabajo se manifiesta en un aumento de la energía interna, de la energía acumulada en el condensador. Se suele decir que esa energía está acumulada en el campo eléctrico del condensador. ¿Se entiende por qué se aumenta la energía? ¿A qué se debe? Se debe al trabajo exterior para separar las placas. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí, profe. Vamos. Voy a sacar la hoja.
Ay, a ver. 8. Este es un ejercicio que suele costarle. Hay unos ejercicios parecidos por ahí en parciales. Se me pierden con los interruptores. Bien. Leo. Dice, un condensador de 100 picofaradios se carga a 100 voltios. Después de la carga, la batería se desconecta y el condensador se conecta en paralelo con otro condensador. Si el voltaje final es de 30 voltios, A, determínese la capacidad del segundo condensador. B, cuánta energía se ha perdido y qué ha ocurrido con ella. Bien. Tenemos entonces una batería de 100 voltios y dos condensadores. El circuito sería el ejercicio de 8. Lo podemos representar así. Esta va a ser la batería de potencial B. Este es un condensador 1. Este es un condensador 2. Bueno. Paso 1. A esto lo voy a llamar interruptor 1 o seccionador 1 y seccionador 2. Paso 1. S1 cerrado y S2 abierto. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Si dejo S2 abierto y cierro S1, esto nos queda así. Cierro. S1 está cerrado. ¿Sí? Nos quedaría así. Esta otra parte del circuito no nos interesa porque está abierto S2. Por lo tanto no puede circular cargas, ¿no? Está interrumpido el circuito, ¿no? Entonces queda este circuito. En esas condiciones nos dice que este condensador C1 se carga a la diferencia de potencial de la batería, que son 100 voltios. Esta batería era de 100 voltios. ¿No es cierto, no? La batería, 100 voltios. Teníamos como dato, la batería, 100 voltios. La capacidad 1, también conozco. Es de 100 picos. 100 picos faradios, ¿no? Pico es 10 a la menos 12. Pico es 10 a la menos 12. Conozco eso. Y después en el siguiente paso, conozco el potencial, pero es en el paso 2. ¿No? Bien. Entonces, en estas condiciones, puedo calcular la carga que acumula el condensador 1. Al cerrar el interruptor 1,
el condensador queda en paralelo con la batería. Por lo tanto, se va a cargar al potencial de la batería. Tiene que alcanzar el mismo potencial porque están en paralelo. ¿Sí? Entonces puedo calcular la carga acumulada. La carga del condensador 1 va a ser igual a la capacidad del condensador 1 por la diferencia de potencial de la batería, B. O sea que va a ser 100 por 10 a la menos 12, eso es faradio, que es culombio sobre volt. Por la diferencia de potencial de la batería, son 100 volts. Volt con volt se va. Entonces la carga que va a acumular el condensador 1 sería 100 por 100 a la 10 a la menos 12. Sería 10 a la menos 10, 1 por 10 a la menos 8 coulombs. Esa es la carga que en estas condiciones acumula el condensador 1. ¿Se entendió? Hasta acá. Cerré el seccionador 1, dejé el seccionador 2 abierto, entonces me queda esta configuración. El condensador 1 en paralelo con la batería. La batería es de 100 voltios, el condensador 1 es de 100 picofaradios. Al estar en paralelo, la diferencia potencial entre placas del condensador 1 tiene que ser igual al de la batería, porque están en paralelo. En esas condiciones puedo sacar cuál es la carga máxima que va a acumular el condensador 1. Es este valor. Una vez que el condensador 1 se cargó hasta los 100 voltios, agrupó esta carga, o acumuló esta carga, de 1 por 10 a la menos 8 colombios, lo que hago es, el paso 2, paso 1 sería este, paso 2, S1 abierto, y ahora el S2 cerrado. ¿Sí? Ahora abro el 1, o sea, desconecto la batería y cierro el 2. Con eso lo que hago es poner en paralelo el C2 con el C1. ¿Cómo me queda el circuito? En estas condiciones ahora nos va a quedar así. El condensador, perdón, el interruptor o seccionador 2 cerrado. ¿Sí? El 1 abierto. Entonces, en esas condiciones, esta parte del circuito no la tengo en cuenta porque al abrir el interruptor 1 ya no circula corriente. Y nos va a quedar, en estas condiciones, el condensador 1 y 2 en paralelo. Condensador 1, condensador 2. Abrir el 1 y cerrar el 2, nos queda este circuito, activo, digamos. El otro queda afuera. El C1, cuando conecto el interruptor 2, tenía originalmente una diferencia de potencial de 100 voltios y una carga de 1 por 10 a la menos 8 coulombios. Al cerrar el interruptor 2, el condensador 2 originalmente estaba totalmente descargado. Al ponerlo en paralelo, por esta diferencia de potencial, va a circular carga del capacitor a mayor diferencia de potencial hacia el condensador de menor diferencia de potencial. Va a circular carga, el 1 va a ir perdiendo carga y el 2 va a ir acumulando carga. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualen los potenciales. El 1, a medida que pierde carga, disminuye su diferencia de potencial.